¿Cuál es el problema de los Cuatro Fantásticos en el cine? Hola YouTube, tu amistoso vecino que no solo habla de Spider-Man hablándote de nuevo. Espero que estés muy bien porque yo estoy fantástico. Los Cuatro Fantásticos tienen una carrera longeva dentro y fuera de los cómics de Marvel que hace difícil de digerir la idea de lo mal que le ha ido en el cine en los últimos 20 años, contemplando una nueva franquicia que realmente no parece atraer a muchos. Pero ¿cuál es el problema de la familia más famosa de Marvel en el cine? ¿Por qué sus películas parecen estar siempre por debajo de las expectativas? ¿Y por qué Marvel tendrá muchos problemas con su próxima adaptación? Empezaré diciendo que la primera película a gran escala de la familia no es tan mala como muchos aseguran, y con esto, ojo, no estoy diciendo que sea excelente, pero para los estándares de la época fue lo suficientemente buena para arrojar una secuela. Su desarrollo, al igual que la mayoría de adaptaciones de Marvel en esta época, fue muy complicada, remontándose a mediados de los 90s cuando Fox contrató al director Chris Columbus para hacerse cargo del proyecto. El director extrañamente ha estado ligado a demasiadas películas basadas en superhéroes, siendo una de las primeras opciones de todos los estudios, pero siempre abandonando cada uno de los proyectos en los que se pensó en él. A partir de 1998 hasta 2001, el estudio recurrió a Peter Segal, Sam Wiseman, Ryan Gosling y Peyton Reed para tomar la dirección, con cada uno de ellos abandonando la producción por diferentes motivos. Fue en ese entonces que el estudio contrató al director Tim Story para hacerse cargo del proyecto, confiando en su trabajo después de cosechar el éxito con la película de la barbería que recaudó 7 veces más su presupuesto en 2002. Teniendo una fecha de estreno para 2005 que Fox perseguía obsesionadamente para seguir reteniendo los derechos, la película se estrenó en cines recaudando más de $300 millones bajo un presupuesto de alrededor 100 millones. Estos números la alejaban de las exitosas películas de Spider-Man producidas por Sony, que eran la fuente de inspiración del resto de adaptaciones de Marvel de la época, pero eran muy similares a los de la exitosa adaptación de X-Men del año 2000, declarándose un éxito de verano en toda su totalidad. La trama adaptaba al origen del grupo de héroes y la de su archienemigo, el Doctor Doom, bajo un elenco atractivo que proyectaría las carreras de Jessica Alba y Chris Evans, creando un balance con nombres más experimentados como el de Julian McMahon. Como ya mencioné, para mí esta película no es realmente mala, pero por supuesto que está lejos de ser llamada una buena adaptación de superhéroes, teniendo un problema que se mantuvo en su secuela, en su reinicio y probablemente en su nueva versión. Cuando yo pienso en los Cuatro Fantásticos, el primer adjetivo que me viene a la mente es cursi. El grupo de héroes pertenece y encabezó la llamada Edad de Plata de Marvel Comics, construyendo historias que giran en torno al concepto del heroísmo, enfrentándose a rivales que deben vencer en base a la unión y armonía de cada uno de los miembros de la familia. La idealización del heroísmo se mantuvo en Marvel durante esta época, finalizando a mediados de los 70s cuando la Edad de Bronce llegó y al mismo tiempo los Cuatro Fantásticos perdieron gran parte de su relevancia. Cuando las historias dentro de los cómics comenzaron a ser más complejas, más adultas y construían escenarios más realistas, los Cuatro Fantásticos comenzaron a decaer y personajes como los X-Men y el propio Spider-Man encabezaron a Marvel debido a la incapacidad de la familia de proponer otro tipo de historias que se alejaran de la idealización del heroísmo. La ciencia ficción es un elemento frecuente dentro de sus historias, donde continuamente les vemos en diferentes localidades, utilizando todo tipo de tecnología y venciendo a villanos con habilidades increíbles, elementos difíciles de proponer y adaptar en el cine, donde el realismo impera la mayoría de las veces. Un gran problema dentro de la primera película es justamente el tono con el que fue concebida. Por momentos es demasiado cursi, un tanto cómica, y después de algunos años termina por ser insostenible en una época donde el género evolucionó a tal grado de construir películas sumamente realistas y complejas. Esta situación no mejoró en la secuela, que lleva las cosas un poco más allá, contemplando un tono burlesco, efectos visuales malos y villanos demasiado complejos de concebir. Una mala secuela en todo el sentido de la palabra. Entender la decadencia de las primeras dos películas es tan fácil como su historia en los cómics, quedándose estancadas dentro de un concepto que evoluciona a una dirección contraria a la de su propuesta original. Pero al margen de este problema de concepción y de tono, que claro que se puede trabajar en una futura franquicia, uno de los mayores culpables del fracaso de los Cuatro Fantásticos en el cine ha sido la estructura de sus historias. En primer lugar, todas las películas hasta ahora fallaron en retratar y explorar la relación de los integrantes del grupo. Este es un elemento importante dentro de todas las historias de los Cuatro Fantásticos que los cómics permiten trabajar de mucho mejor manera debido al espacio de trabajo. Tienes mucho más campo de acción, pero el cine tiende a ser demasiado práctico y en este caso rápido. Es difícil percibir qué piensa o qué siente cada uno de los personajes al margen de lo que proyectan de manera superficial.
En 2004, Spider-Man 2 se adentró y nos demostró los problemas por los que atraviesa un héroe. Peter Parker es vulnerable como cualquiera de nosotros, debe la renta, está enamorado, sortea contratiempos en la universidad, pero durante los Cuatro Fantásticos no sabemos mucho de sus personajes. Hay demasiadas cosas que como espectador quisiera saber, solo externando una pequeña porción de cada uno de los personajes que para colmo no logran concebir una relación exitosa. En los cómics, Ben y Red suelen llamarse amigos, pero en las películas no hay mucha evidencia de que su relación pueda llegar a ser considerada como una donde hay dos buenos amigos en el mismo cuarto. Ocurre algo similar con los personajes de Sue y el mismo Red, teniendo una incapacidad horrible para transmitir una química de pareja, por lo menos una que se asemeje a lo que conocemos en sus cómics. Como grupo no hay muchos momentos donde realmente funcionen bien, sobreviviendo a las dificultades por sus habilidades, pero no necesariamente por la unión que demuestran, concentrándose demasiado en agregar momentos de humor donde Johnny molesta a Ben, que si las borraras de ambas películas, estas funcionarían exactamente igual. Al ser 4 integrantes y con un tiempo en pantalla tan reducido, te limitas a presentar una relación amor-odio entre Johnny y Ben y la situación sentimental entre Sue y Red. Pero ¿qué pasa con Sue y Ben o Red y Johnny? ¿Se llevan bien? Pues realmente no lo sabemos porque no hay momentos clave entre estos personajes. Creo que si en lugar de jugar individualmente con los personajes hubieses trabajado en crear escenarios de unión entre el grupo, las películas podrían haber funcionado mejor en este aspecto. Por ejemplo, la película de Los Increíbles lo hizo mucho mejor en este apartado. Es hilarante pensar que una película animada enfocada a un público infantil logró construir una mucho mejor historia que un proyecto que tardó años en ser concebida bajo un presupuesto tan alto y un material tan nutritivo en los cómics. En todo caso, el error más grande que cometieron ambas películas fue apuntar demasiado alto a la hora de elegir a sus villanos, en ambos casos presentando a contrapartes demasiado complejas. Doctor Doom no solo es el villano más temido de los Cuatro Fantásticos, sino que también es uno de los personajes más complejos y temibles de todo el universo Marvel. No puede ser solo ocupado para ser el primer escalón al que se enfrentará el grupo, pero este problema tampoco fue exclusivo de esta franquicia, ya que todas las adaptaciones de superhéroes hicieron lo mismo en esa misma época, recurriendo a los personajes más populares de sus franquicias para hacerlas más atractivas al público ajeno a los cómics. Los X-Men enfrentaron a Magneto, Spider-Man al Duende Verde, Daredevil a Kingpin. Era común que ocurriera esto, solo que en el caso de los Cuatro Fantásticos, el tratamiento de sus villanos fue terrible. Fox al parecer entendió esto y para 2015 estrenaría un reinicio a manos de Josh Trank que abordaría los dilemas anteriores. La nueva versión de los Cuatro Fantásticos mantendría un tono más oscuro, creando una metáfora sobre la disfuncionalidad familiar, generando una mayor relación entre sus personajes y se uniría al movimiento realista generado por Christopher Nolan y su versión de Batman. El resultado fue peor que mediocre y no quisiera gastar mucha saliva en esta película, reforzando el punto anterior sobre el tono que una película sobre los Cuatro Fantásticos debe mantener y lo poco práctico que resulta ir en contra de sus orígenes, creando un dilema más grande. ¿Cuál es el tono correcto a utilizar? ¿La versión familiar cómica y cursi de los cómics originales que estuvo presente en la versión de 2004 o la versión más realista y cruda de 2015? Tal vez una mezcla de ambas. ¿Qué hará Marvel Studios para solucionar este problema? ¿Acaso solo es este problema o tal vez deberíamos afrontar el hecho que como algunos otros personajes, los Cuatro Fantásticos dejaron de ser atractivos desde hace muchos años? Preguntas y más preguntas a veces sin respuesta. Y eso es todo por hoy, te invito a que me dejes tu opinión sobre el tema en los comentarios. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún video y nos vemos hasta la próxima.